Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yamid Amad. Hoy la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud girar los recursos que se tienen pendientes con las EPS debido al acuerdo de punto final. Esta noche tenemos dos invitados. El primero es el presidente de la Junta Directiva de Gestar Salud, Galo Viana, y el segundo es el director de la ADRES, Félix León Martínez, quien va a aclarar cómo y cuándo se va a realizar ese giro de recursos a las EPS del país. Empecemos con el presidente de la Junta de Gestar Salud, doctor Galo Viana, bienvenido y muchas gracias. Buenas noches, Luisa, y muchas gracias por tu invitación. Presidente, las EPS del régimen contributivo aseguraron que por este acuerdo de punto final el gobierno nacional debería girarles cerca de 3 billones de pesos en un plazo de 2 meses, como lo ha ordenado la Corte. Con ustedes, las EPS del régimen subsidiado, ¿cuánto es esa deuda que tiene el gobierno con ustedes? Eso está alrededor de unos 250.000 millones de pesos y que gran parte de eso está en los entes territoriales, es decir, distritos y departamentos del país, que son los que acumularon la deuda de hace más de 6 años. Presidente, este tipo de deudas que tiene el gobierno nacional con ustedes, cuando se gire esos recursos, ¿podría subsanar un poco el estado financiero de algunas EPS? Va a subsanar como cualquier dinero que entre. De hecho, esos recursos generalmente se giran directamente a las EPS y en este caso a los proveedores de medicamentos e insumos, que es el consumo mayor que hay para ese rubro. Pero eso no es el total ni es lo que va a calmar las angustias económicas que tiene el sector, porque hay otros condicionamientos, hay otras circunstancias que son las que nos agobian hoy en día. ¿Cuáles son esas circunstancias? Y aprovechemos que vamos a estar con el director de la ADRES en unos minutos para contarle a él qué pasa con las EPS del régimen subsidiado y cuáles son los dineros que ustedes están esperando. Hay dineros que tienen que ver con presupuestos máximos que el gobierno y la Corte Constitucional, el gobierno ha dicho que va a cancelar en los próximos 3 meses. Y de hecho en estos días nos notificamos de unos recursos que para el régimen subsidiado deben ser unos 500.000 millones de pesos que corresponden a presupuestos máximos, que son aquellas tecnologías que no están financiadas con los recursos corrientes, normales de los recursos de salud. Pero en este momento nos quedaría faltando el dinero que corresponde a ajustar todos esos años de 2023, 2022, 2021, que nosotros esperamos que el gobierno los haga rápidamente para poder subsanar esto. Pero hay un problema mayor, que es el problema de la suficiencia de los recursos que el gobierno destina para atender la salud de los colombianos, puesto que estos han sido crecientes. Creciente quiere decir porque cada día las personas exigen más servicios, cada día necesitan más atención, los pacientes hipertensos, diabéticos, de pacientes de VIH, de insuficiencia renal, cada día aumentan y como la expectativa de vida de los colombianos ha aumentado, también aumentan las enfermedades y eso presiona el costo de los servicios. También en la red de prestadores públicos, privados, de medicamentos, de insumos, presionan por el aumento de las tarifas. Entonces, estas dos circunstancias, aumento de las tarifas, con aumento de las frecuencias de uso y aumento de la severidad de los casos que atendemos cada día, hacen que los recursos sean insuficientes y eso es lo que tiene a las EPS con las afullas económicas y que se traducen para afullas para todo el país. Tenemos que decir que no es una circunstancia que se inicia en este gobierno, sino que se ha ido acumulando año tras año, lo cual tiene que tener una solución estructural y es calculando suficientemente los recursos que se asignan para la atención de los colombianos. ¿Qué tanto ha afectado, presidente, no solo la insuficiencia que ustedes aseguran en el giro de recursos, sino las deudas prolongadas del gobierno nacional con ustedes en sus estados financieros? Sí, son dos circunstancias. Por un lado, si los recursos no alcanzan y pues presiona
de las IPS y presiona también la atención de los usuarios. Y por otro lado, el hecho de que se acumulen deudas por presupuestos máximos, que como lo ha dicho el director del ADRE, pueden representar el 5% de los recursos, es muchísimo dinero, porque sería como el 5% de 85 billones de pesos, una cantidad muy grande de dinero, la cual va a irrigar a todas las IPS y distribuidores de medicamentos e insumos. Esa deuda va acumulándose y va a la vez presionando porque los pacientes no tienen la debida atención. Por lo tanto, estas circunstancias que se han acumulado son las que hacen que ahora el sector se vea más, con mayores tareas, más presionado, y que ha minado la confianza de los usuarios y del gobierno en las EPS. Presidente, ¿cuánto es la deuda total que tiene el gobierno con ustedes entonces? O sea, ¿cuánto calculan se debe pagar? Sí, nosotros calculamos para el régimen subsidiado debe ser algo así como 1.3 billones de pesos. Les reitero, de presupuestos máximos, de los que hoy dijo la Corte, que tiene que ver con recobro de entes territoriales, es la suma de lo que pudiera aliviar. Eso siempre va a aliviar. Y lo que pedimos al gobierno es que rápidamente, por lo menos en este trimestre, pueda permitir que se estudie nuevamente la información que las EPS presentaremos sobre los costos en salud y que este ajuste de la UPC se pueda hacer antes de terminar el primer semestre, porque las circunstancias son muy graves para como estamos hoy. ¿Y ustedes no se han reunido con el gobierno nacional o con el ministro de Salud para hablar de este tema? Sí, hemos recibido invitación del gobierno nacional para conversar sobre el proyecto de reforma que hace tránsito en el Congreso de la República y que va a iniciar su debate en la Comisión Séptima de Senado. Pero también estamos siendo citados en estos días para dar la información, el análisis técnico, juicioso de lo que tiene que ver con los recursos de la UPC, es decir, de los recursos que se destinan a la atención de los colombianos, para entregar nosotros la información y que podamos tener la retroalimentación adecuada y podamos tener unos datos exactos y que el gobierno sepa cuánto exactamente nos estamos gastando. Con una cosa muy clara: el 97% de los recursos que se recibieron en el año 2023 de parte de las EPS, el dinero está en las IPS. Por eso cuando se preguntan dónde está la plata está en las IPS, porque se han cancelado, lo cual es transparente, se puede ver en la página de cada EPS donde dice cuánto cancela mensualmente a las IPS, y en la página de la Superintendencia Nacional de Salud donde se dice cuántos recursos se ha llegado cada mes. Es decir, presidente, que esos 16 billones de los que hablan, por ejemplo, hospitales y clínicas, las EPS y una parte del gobierno les deben, ¿no es ese valor? ¿No son 16 billones o sí son 16 billones? Creo que se necesita que Colombia haga una reunión como muy grande, que la superintendencia, la Contraloría, antes de nosotros emitir juicios, pueda cotejar la información de las IPS con las de las EPS, porque este tema lleva muchos años y no se aclaran las cuentas, lo cual no es nada bueno para un sistema que necesita más confianza. Por eso yo no me atrevo a decir si ese valor es cierto o no. Nosotros podemos tener como organización nuestros datos, pero se requiere que todos pongamos de nuestra parte para poder las cifras claras. Lo que sí le aseguro es que el 97% de los recursos que fueron asignados el año anterior irrigaron a las IPS. Entonces, sí puede todavía ser insuficiente y habrá deudas, de hecho las hay, pero eso hay que aclararlo muy bien. Mire, presidente, la presidenta de ASEMI, la otra agremiación de EPS del país, aseguró que sería correcto que antes de iniciar el tercer debate de reforma a la salud se aclaren lo que usted está diciendo, las deudas que se tienen, las deudas que tiene el gobierno con las EPS con hospitales, clínicas y proveedores, antes de continuar ese debate para saber, por supuesto, cuánto se deberá invertir en realidad en el proyecto de reforma a la salud. ¿Ustedes piensan lo mismo desde Gestar Salud? Yo creo que es necesario que las motivaciones que tenemos para la reforma a la salud sean claras,
que las cifras que se presenten para ese debate sean claras, pero también que nosotros podamos dar nuestra opinión, que también sean escuchados técnicos, las universidades, los usuarios, y que ya tengamos un poco más de tranquilidad para enfrentar ese debate. Pero sí es necesario, porque a veces también las expectativas en el sector salud se vuelven muy grandes. Creemos que vamos a hacer una reforma y después ya no vamos a tener más quejas en el sistema, las cuales va a haber. Va a haber listas de espera porque la oferta de profesionales de salud no es suficiente para las necesidades que tenemos hoy. Y claro, hay que ir cambiando poco a poco, hay que mejorar lo que tenemos, hay que mantener muchas capacidades que nosotros como EPS y que el sistema de salud ha desarrollado. También hay que entender las preocupaciones que tienen los usuarios acerca de lo que puede ocurrir con una transformación que no tenga en cuenta estas capacidades que hemos desarrollado. Presidente, ¿y usted qué opina de la propuesta del presidente Gustavo Petro o de la orden que le da el presidente Gustavo Petro a varios actores del sistema a aplicar varios capítulos y puntos del proyecto de reforma a la salud en las EPS intervenidas y en la EPS que tiene una organización mixta que es la nueva EPS? ¿Cómo toman ustedes eso? Pues a mí me parece muy bien que empecemos a trabajar esos asuntos. Lo que sucede es que eso requiere recursos y requiere una gran dinámica, pero sobre todo recursos financieros, porque la atención primaria en salud va a requerir más. Ahora, la legislación colombiana contempla igualdad para todas las EPS, por lo tanto, si van a asignar recursos para eso a unas EPS, tendrán que asignárselas a todo el sistema de salud. Por eso la invitación es, discutamos bien si queremos hacer eso y lo podemos implementar, y hay disposición de las EPS de hacerlo. De hecho, hay muy buenas experiencias en el país, en equipos extramurales, en atención primaria, en determinantes sociales, en tecnología para interactuar con esos grupos extramurales que den información y que se disparen alertas, actividades de lo que surge cuando uno visita en una casa a un hogar pobre, que van a salir más necesidades que hay que atender. Toda esa articulación Colombia la ha hecho. Lo importante es ver estas experiencias positivas y que requieren más recursos y la podamos hacer todos, en lo cual nuestro gremio está dispuesto a ayudar y a trabajar, y todas las EPS queremos hacerlo. Pues, presidente, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a usted. Un saludo.